mañana, pero bien, ya tenemos a nuestro siguiente invitado acá en estudio, quien ha tenido algunos problemas precisamente para poder venir acá a esta entrevista. Félix Maradiaga, bienvenido, un placer que nos acompañe. ¿Qué problemas ha tenido para poder asistir? Bueno, ya te imaginas, yo creo que ustedes lo han reportado, ¿verdad? Esta situación permanente de las revisiones de la policía, que los hace reiterados. Hemos tenido situaciones en las cuales detienen al conductor, lo multan sin ninguna razón. Y quisiera que esas cosas no nos distrajeran del verdadero propósito del que vamos a conversar, pero sí debo confesar que son cosas que en algún momento nos irritan, pero al mismo tiempo nos motivan a seguir trabajando con más fuerza en el verdadero propósito de lograr la unidad y la democracia de Nicaragua. ¿Andas acompañado de patrulla afuera? Ya ustedes vieron cómo está afuera, ¿verdad? Un desperdicio de recursos. Las comunidades necesitan combustible para que las ambulancias lleguen. Los barrios que tienen una delincuencia que no se puede controlar y la cantidad de policías que está afuera es una cosa que da francamente pena. Y la muestra es que no está sirviendo para nada, porque nosotros no somos voces individuales. ¿De qué sirvan que traten de inhibir a que yo llegue a un lugar o que llegue a un punto si somos 1 millón de voces? Aquí no se trata de individuos, de líderes individuales, se trata de toda una nación que ya tomó un compromiso de moverse hacia la democracia. Bueno, en estas situaciones y con lo que hemos visto en estos últimos días, las agresiones, los golpes, lo que sufrió, por ejemplo, Verónica Chávez, un dictamen favorable a una de estas leyes que ha sido fuertemente cuestionada, la advertencia de Luis Almagro al gobierno del presidente Daniel Ortega. ¿Cómo ve Félix Maradiaga todo este escenario? ¿Es un escenario favorable, desfavorable, complejo o es muy temprano para establecer un pronóstico de lo que podemos esperar? Muchos esperarían, Félix, un cambio en la política gubernamental porque si va a haber elecciones en el 2021 se debería de permitir la organización porque luego de la organización política tiene que haber una campaña política de cara a la elección. Mira, una de las características de la dictadura es que cuando pierden toda capacidad de usar la zanahoria, es decir, los incentivos. Recordemos que durante mucho tiempo la dictadura utilizó miles de millones de dólares de Venezuela para populismo o para comprar voluntades de grandes grupos económicos. Cuando pierden esa capacidad, solamente les queda la capacidad de represión. Entonces yo quisiera hacer, ante tu pregunta, la primera reflexión. Toda violencia tiene raíz en el miedo. El régimen está actuando con miedo, porque si tuviera el control de la población por otros medios que no fueran la violencia, no tendría que hacer ese despliegue policial cada vez que alguno de los opositores se mueve por el país. En segundo lugar, Ortega no quiere elecciones, es decir, no quiere elecciones libres. Él claramente quiere desmotivar a que la gente salga a votar. Desde ya quiere descalificar el tema electoral y desde la Unidad Nacional nosotros hemos dicho que frente a las dictaduras todo se vale. La única alternativa que nosotros hemos descartado es la violencia, pero lo que sí es fundamental es que ante los distintos escenarios es fundamental estar organizados y estar unidos. Ante un escenario electoral con reformas que lo vamos a pelear hasta el último minuto, ante un escenario en donde no hayan condiciones para elecciones, tenemos que estar unidos. El peor de todos los escenarios, ante el tema del pronóstico que me pedía, yo te puedo decir sin tener ninguna capacidad de futurología, decirte simplemente que si vamos separados ante cualquiera de los escenarios, realmente el régimen no solo se va a enquistar, sino que va a continuar profundizando la cubanización de Nicaragua. Tenemos una luz al final del túnel que lo está dando la presión internacional y que lo está dando la posibilidad de que tengamos una plataforma de unidad. Sin una plataforma plena de unidad sería desastroso. Estas leyes, este mensaje de violencia que está enviando el gobierno, ¿debería hacer reflexionar a la oposición para que se unan de una vez? Nos debería haber hecho reflexionar hace rato. Mira, como ustedes recordarán, yo visité este programa para anunciar mi decisión de retirarme del Comité Nacional de la Coalición. Obviamente soy parte de la coalición como un autoconvocado más por vía de la unidad, pero empecé muy temprano a recorrer todos los territorios y la exigencia de la gente: únanse, aparten sus diferencias. Los días que están pasando son días en que hay más hambre, hay más desempleo, las personas opositoras no están siendo atendidas en los centros de salud, a los pequeños productores no les están dando financiamiento, a los artesanos que tenían sus tramos de mercado se los están cerrando. Tengo este teléfono que tengo acá sorprendentemente lleno de mensajes de trabajadores del sector público. Anoche me escribió una señora, por ejemplo, maestra, que me dice: don Félix, yo he sido sandinista, no soporto más esto,
esto es una vergüenza, por favor, únanse, que nosotras, dice ella, las maestras del sector público y los trabajadores del Estado nos sentimos secuestrados. Nuestra esperanza es la unidad de ustedes. Es decir, hasta los mismos trabajadores del Estado están pidiendo la plena unidad de la oposición. Y yo quisiera que ustedes me permitan una analogía muy sencilla. Estamos en una situación similar a la de un desastre natural en una comunidad, en donde una persona tiene el bus para que podamos evacuar a las personas y salvar vidas, otro pone el combustible, otro dice yo quiero ser el chofer, y nos estemos peleando o por quién es el chofer del bus, o quién pone el combustible, o por qué montaste en el asiento de atrás al que me sacó la lengua, y que de repente nos llegue la inundación y nos lleve a todos. Es decir, este es un momento de emergencia, y en las emergencias tenés que actuar con precisión y con rapidez, con un corazón generoso hacia todas las personas. Ahí ese bus sobre la marcha se va a ir bajando el que no quiera estar ahí. Pero hago esa analogía para insistir en algo. En este momento se requiere la plena unidad de los hombres y mujeres de buena voluntad. Hace falta contundencia, madurez política, hay mucho presidencialismo, han dicho algunos, y tal vez siente que esto como un ataque, como bien decía Willy, antes de que nos acompañara Félix, pero no es un ataque, es lo que se está viendo, es lo que muchos dicen, muchos analistas han dicho, es lo que estamos viendo en la oposición, porque como oposición actual se han criticado una y otra vez a los partidos políticos que han mantenido un discurso más populista, más que de acción, un discurso de zancudismo, escondido debajo de ese discurso populista de ser opositores cuando realmente no lo son, y quizás se están viendo algunas pinceladas de este tipo de acciones, de este tipo de actitudes también dentro de la actual oposición. ¿Será así, Félix? Mira, hay que ver de dónde viene, porque lo que he notado es que a veces hay muchos análisis que no tienen ningún objetivo constructivo, sino es decir, mira, aquello no sirve, pero lo mío es lo bonito. Entonces, ese análisis no parte de una objetividad, ¿verdad? Sobre todo ahora que está de moda el término analista político, el término de politólogo. Yo voy a empezar a ponerme más ingeniero, porque muy poca gente sabe que soy ingeniero en energía renovable. Lo cuento a manera de chiste, porque ahora lo de politólogo puede ser hasta peyorativo. Es una broma para mis colegas politólogos, pero desde la ciencia política el tema de la objetividad y el análisis de datos es fundamental, y yo estoy viendo mucho prejuicio a la hora de opinar. Y es importante, en primer lugar, reconocer una dura realidad, y es que aquí nadie lidera la oposición por sí solo. Si revisas las encuestas, ninguno se puede creer el Superman. Es decir, ni la misma Unidad Nacional, que hemos trabajado fuertemente, no lideramos la oposición. La oposición está en su enorme mayoría en los autoconvocados, que no están en ningún partido, no están en ninguna organización, no están en la coalición, y es a eso a los que tenemos nosotros que dirigirnos. Entonces, creo que la dosis de humildad es fundamental que nosotros lo admitamos. Segundo punto que vos preguntabas, la presidentitis, creo que se convirtió en una excusa. Ya dijimos que se va a hacer una consulta nacional, ya hemos firmado dentro de la coalición un compromiso que se va a apoyar a quien resulte de la consulta nacional. Se está viendo la metodología, y te puedo decir, por ejemplo, en mi caso, que he roto una de las reglas políticas clave, que es la de no decir que tenés aspiraciones. Yo no creo en eso. Yo creo que hay que ser transparente con el pueblo, hay que hablarle a los ojos al pueblo. Yo creo que tener aspiraciones de servicio público no es malo, y yo he sido uno de los que ha admitido, pero vamos a apoyar al que salga. En este momento la persona no es lo fundamental, es el proyecto de nación, y el proyecto de nación tiene que ver con libertad de los presos políticos, con fin de la impunidad, tiene que ver con prensa libre, tiene que ver con castigo de los crímenes de lesa humanidad, tiene que ver con desarme de los paramilitares. Esos son elementos que no son ideológicos ni partidarios. En ese sentido, la excusa de la presidentitis, a mí honestamente me parece que es una cantaleta que ya no funciona. Lo que sí creo que hay que trabajar más, y esto lo digo sin querer ver la basura en el ojo del prójimo y no ver la nuestra, tenemos que trabajar con más humildad y reconocer que aquí el dolor del pueblo tiene que estar en primer lugar. Mira, el hambre no aguanta más tiempo. Cada día que pasa hay más hambre en Nicaragua, hay más desempleo, hay más despedidos, hay más exiliados. Hay que colocar ese dolor en el centro de la acción. Vamos a presentarle a nuestros amigos televidentes parte de cómo se encuentran en estos momentos las instalaciones de Canal 10. Al momento que comparece el opositor Félix Maradiaga a este programa, estamos viendo en pantalla dispositivo de la Policía Nacional, quien ha
o que permanece en los alrededores de las instalaciones de este medio de comunicación. No es algo que lo tenemos que ver normal en nuestro país, debido a que efectivamente pues es una zona donde también se ha dado mucha inseguridad, pero no hemos visto la Policía Nacional realizando labores contra la delincuencia, sino más bien en este caso han venido a acompañar a opositores. Algo que también se repitió el día que nos acompañó el líder campesino Medardo Mairena, y donde también pues se desplegó una gran cantidad de agentes de la policía. Medardo decía, Willy Félix, que él no se sentía respaldado, custodiado o protegido, que lejos de eso sentía prácticamente otro tipo de cosas, y no necesariamente que es una cuestión de custodia o no, con ese fin al menos de proteger su integridad, y lo asociaba con lo que de igual manera pasó a Verónica, que en presencia de la Policía Nacional pues sufrió las agresiones que ya conocemos. En primer lugar, quiero reiterar mi solidaridad con Verónica. Créeme que eso a mí me ha afectado mucho emocionalmente. Conozco a Verónica hace años. Mi esposa es comunicadora y muy amiga de Verónica. Conocemos a su familia, lo que ha sufrido también esa familia y lo que se ha hecho, no solamente agrediendo a una mujer, sino también a una periodista. Ejercer el periodismo en Nicaragua se convirtió en una situación de alto riesgo, ¿verdad? Entonces eso es lo que más nos duele. A propósito de la policía, mi vehículo fue desbaratado a pedrada en las narices de la policía, ¿verdad? Nosotros les hemos dicho que cuál es el objetivo, que estén ahí siguiéndonos. Lo hacen para monitorear a dónde vamos, con quién nos reunimos, tomándole fotografías a las personas. Mis conductores anteriores han sido agredidos físicamente, uno de mis conductores fue encarcelado, a otros conductores les han dicho que si continúan manejando los van a echar preso, que les dan un número de días para que se retiren. A mí me suspendieron la licencia permanentemente, pero lo que yo quiero indicar es lo siguiente: no se trata de individuos, pueden tratar de bloquear la movilización de líderes como Medardo Mairena, pueden tratar de bloquear la movilización de este servidor, y hay 1 millón de personas que se van a organizar, porque lo que ellos no entienden es que dentro de los movimientos azul y blanco no funcionamos como dentro del Frente Sandinista, donde no hay un líder máximo. Nosotros somos personas que hemos construido poco a poco, de la mano de los autoconvocados, un movimiento que le pertenece a toda Nicaragua. Hablando, Félix, de organización, ¿está realmente fortaleciéndose el proyecto Coalición Nacional? La ocasión anterior que nos acompañaste te preguntábamos si podía este proyecto dejarse y cambiar de nombre y fundar un nuevo proyecto, una nueva organización multisectorial, y nos decías que nada se descarta. ¿Seguís pensando lo mismo o más bien seguís o estás pensando ahora que la coalición se está fortaleciendo a nivel organizativo y que merece la pena seguir en este proyecto? Sin duda la coalición se está fortaleciendo, pero la Unidad Nacional ha sostenido de que la coalición todavía tiene una deuda con el país, que le falta mucho por hacer. Nosotros no queremos ser la piedra en el zapato de la coalición, queremos desde adentro, participando en la coalición, siendo miembro pleno, queremos corregir las cosas que no nos gustan. La Unidad Nacional ha presionado por un código de ética, la Coalición Nacional ha insistido en la presencia de más mujeres, de más autoconvocados. Hemos dicho de que no queremos que sea una coalición únicamente electoral, sino que le preste atención a los temas de justicia. El compromiso nuestro no es con las siglas, es con el país. El tema de las organizaciones políticas son necesarias, porque toda democracia, querramos o no, algunos le llaman el mal necesario, necesita los partidos políticos, pero la prioridad es la nación, es la ciudadanía, son los despedidos, son los exiliados. Y si la plataforma no es la coalición, pues que alguien nos diga cuál es la plataforma más incluyente, pero decir esa no me gusta porque no estoy yo, hagamos otra, nos va a alcanzar el tiempo. Y te digo una cosa, cada día que está pasando hay presos políticos en huelgas de hambre. Cada día que está pasando están despidiendo trabajadores de la salud. Solamente en Masaya son 17 trabajadores de la salud. Están cerrando tramos de mercado a personas que no son miembros del Frente Sandinista. Y ni siquiera me puedo imaginar el dolor que están pasando los migrantes nicaragüenses en situación extrema. Hablamos mucho de los hermanos de Costa Rica, pero vieras lo que está pasando en los migrantes que se quedaron trabados entre México y Estados Unidos, que venían escapando y se han quedado en refugios en pueblos como en Matamoros, ¿verdad? Y te puedo seguir dando ejemplos de la situación que nos hace despertarnos cada mañana, y es el dolor de un pueblo que no soporta más y que está pidiendo compasión por la nación. Y esa compasión pasa por apartar todas las diferencias, unirnos
y sacar a Ortega. Ortega es un ídolo con pies de barro, Ortega hay que sacarlo, pero para sacarlo también se requiere un proyecto alternativo de nación que sea una plataforma unitaria. Ayer aquí compareció Lester Alemán y decía que una de las cosas que no le gusta de la coalición es que, por ejemplo, en Masaya uno de los dirigentes sea una persona cercana al señor Enrique Quiñones. Escuché o leí más bien declaraciones de Miguel Mora en un medio de comunicación escrito donde decían de que van a expulsar a este ciudadano. ¿Han abordado este tema? ¿Es así como lo manifestaba Mora en algún medio de comunicación? ¿Sería idónea la expulsión? Sí, yo quiero ser transparente. Yo no soy parte del Comité Nacional y por tanto no estoy en esas discusiones. Yo estoy dedicado tiempo completo al trabajo territorial y al trabajo humanitario, pero sí escuché las declaraciones de Lester, a quien aprovecho para saludarlo, un chavalo valioso. Quiero recordar con mucha gratitud como nicaragüense sus palabras a Daniel Ortega. Creo que varios nicaragüenses hubieran querido decirle eso a Ortega y lo dijo con gran valentía. Entonces es algo que es muy loable y hay que recordarlo y mandarle un saludo a Lester. Sobre el tema del señor Reyes, entiendo que es miembro del PLC. Cada partido delega a sus delegados en cada municipio. Son 18 delegados y uno de los 18 resultó ser este señor, a quien no puedo defender, pero tampoco puedo decir más detalles de cuáles son las medidas. Lo que sí debo decir es que hay un código de ética y que la idea es que en cada municipio van a salir personas electas que después tienen que pasar por un filtro del código de ética. Nosotros queremos una coalición con gente honesta, una coalición de gente limpia. Y obviamente estas críticas van a seguir saliendo en todos los municipios, porque en otros dicen, bueno, que fulanito fue sandinista, que fulano no me gusta porque no estuve en el tranque, o que me cayó mal porque sí estuve en el tranque, o que no sé quién se fue al exilio y no me gusta porque ya estuvo exiliado y ahora regresó. Es decir, los señalamientos entre nosotros solo me recuerdan a aquella frase lapidaria de Gandhi que decía ojo por ojo y nos quedaremos ciegos. Entonces dejemos de pincharnos el ojo entre nosotros. El enemigo es Ortega, el enemigo es el hambre, la preocupación son los presos políticos. Vamos a resolver las pequeñeces a lo interno de la coalición, pero el enemigo es Daniel Ortega. Cuando la Alianza Cívica y la UNAV llaman a formar la coalición nacional, vemos que efectivamente el PLC se integra. Pero escuchábamos recientes declaraciones de Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica, quien ahora le ve pero al PLC y dice de que este partido es un colaborador más de Ortega por el hecho de tener algunos funcionarios en cargos públicos. Hablamos precisamente, uno de los más notables, el caso de la hija de la Contraloría, la hija del doctor Alemán. Entonces, en este caso, este tipo de diferencias que salen ya una vez que transcurrió tanto tiempo, ¿y por qué esas diferencias o esos requisitos o molestias no se dijeron en su momento? Es que se dijeron claramente. Miren, ustedes son periodistas investigativos, les voy a dejar a ustedes y a los estudiantes de periodismo que hagan una investigación. ¿Quién fue el que dijo que queríamos una coalición sin partido? ¿Quién fue el que dijo que el PLC iba a ser problema? Se los dejo de tarea, ¿verdad? Porque no me gusta el yoísmo, pero se los dejo de tarea. Por supuesto que el PLC preocupa y en la Unidad Nacional lo ha dicho en todo momento. La segunda parte de la tarea es que investiguen que quién fue el que insistió que el PLC estuviera ahí, ¿verdad? También lo dejo de tarea porque no quiero hacer esto un dime qué te diré. Pero por supuesto que estamos nosotros preocupados por eso. Pero por otro lado, también reconocemos que hay liberales de territorio, de base, de Cañada, los liberales que están allá en Huihuilí jugándose la vida, liberales que han sido presos políticos, liberales que han sido asesinados, y nuestra preocupación son esas personas, es decir, que esas personas de y uso los liberales como ejemplo, pero igual te podría decir conservadores, igual te podría decir miembros de otras corrientes políticas. Acá, a la hora de jugarse la vida, yo vi gente que se jugó la vida de Ciudadanos por la Libertad, del PLC, del Partido Conservador, católicos, evangélicos, de la comunidad LGTB, personas no creyentes, movimientos de mujeres. En los tranques nadie preguntaba, hombre, ¿de qué partido sos vos? A ver, decíame tu carnet, a ver si te acepto en el tranque o en la toma de una universidad. Fue un movimiento azul y blanco y la sumatoria de esa pluralidad debe concluir en el color azul y blanco, ¿verdad? Yo no sé en qué momento surgió dime que te diré entre los otros movimientos. Por supuesto que vamos a seguir criticando las malas acciones de las cúpulas políticas, de las cúpulas empresariales, de las élites de este país, pero la ciudadanía azul y blanco, las bases, no tienen culpa de los errores de su élite. Pero yo sí comparto las críticas a las cúpulas, por supuesto que las comparto y lo he dicho por años, pero precisamente por eso tenemos que hacer una coalición que tenga una mayor presencia de autoconvocados, una coalición azul y blanco, una coalición con más mujeres, con más jóvenes y además una coalición
menos enfocada solo en el tema electoral y más enfocada en la justicia, y que atienda además la triple crisis en el país de la que hemos señalado: la crisis del COVID-19, la crisis del desempleo y la crisis de la dictadura. Hablemos de ese código de ética que aparentemente no se ha puesto en práctica de manera total, no sabemos si de manera parcial en algunas cosas puntuales. Y hablando de eso, precisamente nosotros le preguntábamos a Juan Sebastián el día que nos acompañó en este programa, ¿por qué salir con una propuesta de nación a nombre de Alianza Cívica y no presentar esa propuesta a lo interno como una organización más que integra la coalición y llegar a un consenso y salir como coalición con una sola propuesta de nación? Entonces él manifestaba que esa propuesta de nación de la alianza no causa un divisionismo, sino que no quiere decir que el hecho de que ellos presenten su propuesta es que están fuera de la coordinación dentro de la coalición, y que sí, que están abordando de esa manera a en el futuro presentar una sola propuesta como coalición. Sin embargo, no todo el mundo lo ve así. ¿Qué opina Félix? Mira, yo leí la propuesta y creo que es buena, hace aportes valiosos, y creo que a todos nos gustaría, no solo que sea de la alianza, sino que a todos nos gustaría que las propuestas que estemos haciendo, estamos trabajando dentro de la coalición una propuesta de infraestructura para la modernización del sector de energía eléctrica e infraestructura. Hemos trabajado una propuesta de salud. Algunas organizaciones, como la que yo represento, hicimos una propuesta que se llama Salud y Libertad en la Nicaragua post-COVID. Hay organizaciones que han hecho propuestas de agenda juvenil. Nos gustaría que todo esto al final fuera la propuesta de la coalición, pero en lo personal yo no lo veo mal, creo que fue una buena propuesta y espero que podamos llegar al punto en que la gente deje de ver propuestas que son incluso muy buenas, pero que vengan de distintas perspectivas y que presentamos un plan de nación. Pero la propuesta en sí mismo, debo decir de que creo que es una contribución muy valiosa y donde sé pues que la alianza le puso mucha atención, mucho empeño y le consultó a varias organizaciones. No dudo que en algún momento vamos a lograr tener un plan de nación. En la coalición estamos trabajando en el plan de los 100 días, un plan de emergencia, porque mira, Nicaragua hay que empezarlo a ver como un país en situación de emergencia, y las situaciones de emergencia activan protocolos internacionales en materia alimentaria. Por ejemplo, yo solo me imagino, el día después de Ortega se nos pueden dar situaciones en las cuales miles de nicaragüenses van a querer regresar, se va a requerir un plan de emergencia de repatriación segura de los exiliados. Aquí hay negocios que han colapsado. Hay que hablar de un tema que muy poca gente quiere hablar, y es el tema de las reparaciones. En este país hay personas que se les han quemado sus negocios, a personas que se les han torturado, padres de familia que eran proveedores de hogar y han estado presos por más de un año, por meses enteros, y se le ha causado un daño enorme a la familia. Hay que hablar de las reparaciones del Estado de Nicaragua hacia todas estas personas que han sufrido crímenes de lesa humanidad. Entonces, estamos trabajando como Coalición Nacional en el plan de emergencia de los 100 días y en un documento que pronto ustedes lo conocerán. Que en este aspecto, ¿cuánto tiempo tiene la Coalición Nacional o la misma oposición como fecha, digamos, tope para lograr esa ansiada unidad? Yo creo que el tiempo ya está contra nosotros, ya estamos en cuenta regresiva. La gran esperanza era que cuando se firmó el documento de estatutos de la coalición, ya ese fuera la gran consolidación. Pero la plena unidad de la oposición merece todos los esfuerzos, porque sobre todo esto no es un tema, mucha gente lo limita al tema electoral, y yo te lo digo, estoy obligado a aclarar que no soy vocero de la coalición, y por tanto lo que voy a decir en este momento no es en nombre de la coalición, es en nombre de la Unidad Nacional. La Unidad Nacional ha sostenido que no podemos ir a elecciones si no logramos todas las condiciones, y por tanto a Ortega hay que ponerle fechas. Además de eso, hemos sostenido la misma tesis de la ilegitimidad de Ortega, hemos insistido en su renuncia y hemos insistido en que, y por lo menos yo lo he dicho varias veces, que ir con Ortega a elecciones sería ir con una boleta manchada de sangre. O sea, los calendarios de la Unidad Nacional no son calendarios electorales. Por supuesto que le estamos apostando al tema electoral como una última alternativa pacífica, democrática, no violenta, que nos ha exigido la comunidad internacional. Y sí o sí, bajo una casilla propia. Sí, definitivamente. Nosotros hemos dicho que la reforma del artículo 80 de la ley electoral, que implica no crear un nuevo partido, sino hacer como fue, por ejemplo, en 1990 con la 1, en donde la casilla se llamaba 1. Nosotros estamos pidiendo esa reforma. Obviamente tenemos los pies bien puestos sobre la tierra. Sabemos que no es posible que Ortega va a dar el 100% de la totalidad de reformas que se consensuaron con el Grupo Pro Reformas Electorales. Tenemos que estar listos para todas las alternativas,
pero para lo que sí no podemos nosotros estar sorprendidos es para un escenario en el cual se va a requerir la plena unidad de Nicaragua, y ese escenario va a ser o electoral o de desobediencia civil. Nosotros no estamos dispuestos como unidad nacional a que Ortega se enquiste en el poder, y se lo hemos dicho a todos los miembros de la comunidad internacional cuando hemos abogado por más presión y por más sanciones. Le hemos dicho, el pueblo de Nicaragua ama la paz, el pueblo de Nicaragua quiere darle una alternativa a las elecciones bajo estas condiciones, pero si Daniel Ortega no accede a la presión internacional, el pueblo de Nicaragua no se va a quedar con los brazos cruzados. Si el gobierno del presidente Ortega y él, en su carácter de dirigente tanto del país como del partido político al cual representa, decidiera abrirse a una negociación o a una plática, cosa que se ha rumorado en los últimos días, esto tendría que obligar a la oposición a de un día para otro llevar una propuesta unificada, o quiénes estarían ahí en una negociación, porque así como están de dispersos con tantas diferencias, pues uno dice, ¿cómo van a tomar en serio a esta oposición si no tienen todavía una propuesta de nación? Y piden flexibilización y piden contundencia en acciones internacionales, pero no hay contundencia dentro de la oposición. ¿Quiénes estarían en una negociación, Félix? Mira, fíjate que le estás preguntando a la persona incorrecta, porque cuando a mí se me preguntó antes del primer diálogo que si quería ser parte del diálogo, ustedes recordarán que sostuve que no se podía tener un diálogo serio sin una voluntad política, y he sido crítico de ese tipo de diálogos o de negociaciones que oxigenan al régimen. Entonces le preguntas a la persona incorrecta, porque yo creo que antes de pensar en una negociación se requieren gestos mínimos de voluntad política, de lo contrario estarías oxigenando un régimen, ¿verdad? Yo he sido crítico de ese tipo de acciones. Entiendo con mucho respeto y con mucha admiración que hay personas que han ido a negociaciones previas con una gran generosidad. Han dicho, mira, voy a pagar el costo político, porque en pláticas privadas yo les había dicho a varios de los negociadores, y su respuesta fue muy generosa. Hay que hacerlo por Nicaragua, hay que ir a la negociación, aunque no haya de parte del régimen ninguna muestra concreta, y estaban dispuestos a pagar el costo político. Eso es admirable. Pero en mi caso, créeme, lo que no es por no pagar costo político, es porque conscientemente estoy claro que una negociación sin que primero no liberen a los presos políticos, sin que finalice la represión, sería replicar los errores que se cometieron en Venezuela, que esas diferentes rondas de negociación oxigenaron al régimen. Por esa razón, creo que hay que tratar de que la bola pase a la cancha de la oposición, que dejemos de jugar en la cancha de Ortega, dejemos de pensar que si Ortega va a dar reforma, que si Ortega va a dar negociación, y juguemos desde la cancha nuestra. ¿Y qué es lo que nosotros sí podemos controlar? Podemos controlar la capacidad nuestra de organizarnos, de movilizarnos por el país, a pesar de las pedradas, de los insultos y de las amenazas. Podemos controlar nuestra capacidad de unificarnos, podemos controlar la generación de propuestas. La gente dice, bueno, ¿qué propone la oposición? Tenemos unas propuestas que son mucho más contundentes para sacar a Nicaragua de la pobreza que lo que puede proponer el régimen. Y eso es lo que la gente quiere, que dejemos tanto de hablar de Ortega. Ortega ya empecemos a mentalizarlo como algo del pasado. Es un proyecto fallido que no tiene respuesta para el desempleo ni para la carestía de la vida. Fíjate que qué doloroso que mientras los vecinos en Costa Rica están pensando en cómo atraer más inversiones de empresas como Amazon, de estar pensando en cómo desarrollan nuevas carreras universitarias para que los jóvenes costarricenses puedan ser ingenieros aeroespaciales. En Nicaragua tenemos toda una sociedad feudal, con una familia que ejerce un sultanato, porque no hay otro nombre. Entonces, yo creo que los consensos en Nicaragua son bastante básicos, y eso es lo que tenemos que hacer, pensar en cómo construimos un plan de nación nosotros, porque Ortega es parte del pasado. Ortega no va a pasar tanto tiempo en el poder. Sin embargo, si la oposición no logra unirse, no logra proponer un plan de nación y no logra movilizar a la ciudadanía de cara a esta desobediencia civil, si fuese necesario, yo creo que la misma población nos va a pasar la cuenta, le quedaremos con una enorme deuda a la historia, y esa es la parte y la advertencia que con mucha franqueza yo vengo a hacer. La plena unidad es la solución, las diferencias para después. En una negociación, una vez en esas condiciones que ha puntualizado, como la liberación de los presos, condiciones mínimas, en esa negociación de nación, ¿quiénes deberían de estar a nivel internacional y a nivel nacional?
A nivel internacional yo creo que es fundamental contar con algún delegado, por ejemplo, de la Iglesia. Me parece que es importante contar con por lo menos 2 de las plataformas multilaterales que nos han acompañado en este momento, que son la OEA y la Unión Europea. Y frente a actores nacionales, para mí es difícil dar nombres, ¿verdad? Porque hay mucha gente que ha demostrado una gran capacidad, pero yo personalmente te podría mencionar a manera de ejemplo, no como negociadores exclusivos, ¿verdad? Pero a mí me gustaría ver, por ejemplo, a un doctor Tunderman, que creo que ha mostrado una gran capacidad mediadora y una gran capacidad de imparcialidad en el sentido más noble de la palabra. Pero por supuesto que hay muchos otros nombres, pues están nombres como Ernesto Medina, como Violeta Granera, se podrían ver, pero también necesitamos voces de los excarcelados. Yo creo que uno de las deficiencias de los procesos anteriores es que personas, o las voces de las víctimas directas, ¿verdad?, deberían estar también presentes. ¿Los partidos políticos? Yo no soy partidario que los partidos políticos estén en ese escenario, generan muy poca confianza, pero sí insistiría que en ese escenario deberían ser también las voces de víctimas directas, de las madres de Abril. No sé si lo aceptarían. Las madres de Abril, AMA, por ejemplo, ha sido muy clara que no quieren estar en ningún proceso político, y estoy siendo un poco atrevido cuando las menciono, pero a mí me gustaría ver las voces de las víctimas directas. Pero en todo caso el tema de fondo es, no puede haber negociación, en mi opinión, sin un gesto claro de voluntad política primero. No pueden ser los presos políticos fichas de negociación como Ortega los ha utilizado hasta este momento. ¿Estas últimas iniciativas de ley son fichas de negociación? ¿O pretende eso? Yo creo que Ortega pretende eso y nuevamente se equivoca, porque no nos va a callar. A ustedes, los periodistas, no los van a callar. Los periodistas están ejerciendo su labor a pesar de esas leyes mordazas. Las personas que se están organizando lo van a hacer a pesar de todas esas nuevas leyes a la medida de la Rusia de Vladimir Putin. Y a quienes ya lo entregamos todo para meternos a esto, tampoco nos van a callar, porque además esto no es de individuos. Es decir, pueden encarcelar a 1, a 2, a 3, a 4, pueden tratar impedir que nos movamos por el país unos cuantos. Esto es de 1 millón de voces contra Ortega. ¿Se van a mover este fin de semana? Totalmente, no solo el fin de semana, vamos a seguirlo haciendo todos los días, vamos a recorrer cada punto de este país y el mensaje es unidad. Va a haber momentos para las diferencias, porque quiero decir una cosa, las diferencias no deberían asustarnos, las democracias se construyen cuando dentro de nuestras diferencias encontramos un contrato social que permita que la república funcione, porque el término de democracia ha sido abusado. Todo el mundo habla de democracia, me gusta hablar de república, es decir, donde el poder político está limitado, donde no hay reelección, donde los poderes del Estado tienen independencia y autonomía, donde no hay ciudadanos de primera y segunda clase, donde respetamos las diferencias, donde hay libertad de prensa. Entonces, para esa nueva república las diferencias son importantes, porque las minorías también enriquecen el proyecto de nación. Pero hoy es el momento de las coincidencias: libertad de los presos políticos, retorno seguro de los exiliados, justicia, verdad, no impunidad, y sobre todo atender esta triple crisis que sufre el país: crisis de desempleo, crisis del COVID-19 y crisis de la dictadura. Te leo brevemente una pregunta que me envió un economista, o un comentario más bien. ¿El país después del cambio de gobierno quedará en quiebra? ¿Cree que es adecuado hablar de reparación o es solo un discurso preelectoral? Mira, con todo respeto para mis amigos economistas, yo les recomiendo el texto de Esther Duflo, Premio Nobel de Economía, que atiende esa palabra en particular. Y doña Esther Duflo dice de que un error de los economistas es ver a los derechos humanos como una distracción y ver en sus modelos económicos lejos de los derechos humanos. Lo siento, colega economista, los derechos humanos no son negociables, son obligaciones internacionales del Estado de Nicaragua. Naturalmente las reparaciones van a ser un problema económico, claro que lo van a hacer, pero así pasó cuando hubo confiscaciones. Te habla un confiscado que nunca le regresaron lo que perdimos, y bajo el argumento del ingeniero Antonio Lacayo se dijo: dejemos eso para después, que la economía primero. Después, con el acuerdo público-privado, COSEP, gobierno, dejemos los derechos humanos para después. Yo les voy a decir, los derechos humanos no se negocian, y este país está cansado de enfocarnos en los indicadores económicos primero y los derechos humanos después. Los países que ponen a los derechos humanos como una distracción y que ponen a los derechos humanos como un tema subordinado a los indicadores económicos terminan finalmente colapsando. Querramos o no querramos, el Estado de Nicaragua tiene una deuda con los torturados.
tiene una deuda con las personas que les quemaron sus tramos de sus mercados. Ahora, ¿cómo se va a atender el tema de las reparaciones? Pues obviamente ese es un aspecto que Naciones Unidas tiene varias metodologías. Algunas reparaciones no son necesariamente en dinero en efectivo, son otras medidas, pero este país debe hablar de justicia, verdad, reparación, no repetición. ¿Qué futuro ve Félix Maradiaga al proyecto Coalición Nacional? ¿Ve una coalición con una recomposición o una reingeniería, probablemente una coalición sin partidos políticos, o ve una coalición con todos los integrantes que tiene ahora y con un plan de nación unificado y un nivel de organización territorial? Bueno, lo primero que quisiera decir es que no esperemos organizaciones políticas perfectas. La perfección en la política no existe. Y de hecho la gran complejidad de la política es cómo poder generar un proyecto que en medio de las imperfecciones pueda atender lo fundamental. Pero sí espero una coalición que realmente aplique el código de ética. Espero una coalición con más rostros de mujeres, con más rostros de jóvenes, con más presencia de los autoconvocados, con más participación de los excarcelados, con participación de los exiliados. Esos son los temas de la coalición que por lo menos a mí me desvelan y me hacen trabajar sin cansancio. Yo quiero decirlo antes que vuelva a surgir este tabú o repetición del tema de las candidaturas. Miren, este va a ser el primer lugar donde voy a venir yo. Si el día de mañana cualquiera de los que estamos ahí somos una obstrucción por el tema de las candidaturas, aquí va a ser el primer lugar donde con toda generosidad voy a venir a declinar. Así como a usted yo le respondí cuando me preguntó que si tenía aspiraciones y le dije que sí. Así como vine a admitirlo, aquí voy a venir a declinar absolutamente. Si en algún momento mi labor dentro de la coalición es obstrucción, acá lo que queremos es un proyecto de nación que le dé una esperanza a las personas que están ahorita en Yalí, La Concordia, que me llamaron en la madrugada, que están desesperados porque no pudieron ejercer su labor agrícola, porque no hay financiamiento, los exiliados que están varados en la ciudad de Matamoros y no pudieron cruzar la frontera, los exiliados que están en Costa Rica, los presos que se han cosido la boca y las madres de las personas asesinadas que piden justicia. Esos son los temas fundamentales. Ahora, la coalición o crece si responde a ese llamado o cae por su propio peso. Porque aquí lo importante no son las siglas, ni la coalición, ni la unidad. ¿Cómo lo sin importante partido, es Félix? Nicaragua. Mira, yo creo que pensar sin partidos totalmente sería populista yo responderte eso. Porque cuando lo propusimos, la propuesta de la Unidad Nacional era una coalición sin partido con una hoja de ruta y era en algún momento invitar a los partidos políticos por una razón fundamental. Y es que nosotros reconocemos que hay miembros de partidos políticos con una gran labor de oposición a nivel local y municipal. La preocupación tanto no es el liderazgo nacional de los partidos, sino esos miembros de partidos políticos que han tenido una oposición destacada a nivel local y que no tienen culpa de los errores de sus cúpulas. Entonces no podemos descartar o digamos, excluir a los partidos políticos. Creo que no, creo que tenemos que encontrar un método para que esos miembros de los distintos partidos políticos que a nivel municipal, local, sobre todo en los municipios más alejados, en los distritos más pobres de Managua, han estado trabajando, ¿por qué achacarle las metidas de pata que han tenido sus dirigencias nacionales? ¿Verdad? Pero sí quiero e insisto en una coalición más azul y blanco, una coalición más cercana al dolor de la gente, una coalición más enfocada en la problemática cotidiana de la gente y en los temas de justicia. Donde no sean los partidos los que lideren, sino es que no lo hicieron nunca. nunca. Es decir, ¿dónde estaban los partidos políticos todos estos años cuando habían campesinos asesinados en el norte de Nicaragua? ¿Dónde estaban los partidos políticos cuando empezaron los primeros presos políticos en el montaje que le hicieron a un grupo de gente de Ciudad Darío, que son presos políticos, aquel 19 de julio que les culparon de los asesinatos? ¿Dónde estuvieron los partidos en los momentos en que la gente salió a protestar por Ocupaíns en el 2013, por Indio Maíz? Yo no digo de que no habían miembros de partidos a título individual, porque sí me he encontrado gente de todos los partidos que estaba en los tranques, que estaba en las marchas, pero creo que el pueblo de Nicaragua no quiere una oposición liderada por los partidos tradicionales, quiere que los autoconvocados, que los movimientos azul y blanco, que las fuerzas emergentes después de abril realmente sea la punta de lanza de este esfuerzo. ¿A cuánto se le ha aplicado el código de ética y cuándo van a dar a conocer de nuevos integrantes en la Coalición Nacional?
Mira, no estoy en esa comisión, me agarraba un poco movido por la pregunta. El Código de Ética fue aprobado recientemente, pero sí tengo entendido que en estos próximos días inicia la activación del Código de Ética, porque apenas han habido en la Constitución de 2 o 3 comités departamentales, pero el Código de Ética se va a aplicar. Bueno, Félix, muchas gracias por haber acompañado a la audiencia y a nosotros acá en Acción 10 en la mañana, en este segmento, el más visto a nivel nacional, debates y soluciones, y también saludamos a toda esa audiencia a nivel internacional que siempre están pendientes de nuestra transmisión a través de las redes sociales. Y antes de despedirme, conversaba con Miguel Mora y nos pedía que aquellas personas que somos creyentes, que por favor tengamos a Verónica en sus oraciones. Ella ha salido la parte más complicada, pero la lesión fue práctica casi de muerte. Fue una lesión severa, así que pedirle por favor oraciones por Verónica y por todos los hombres y mujeres de prensa que en medio de toda esa amenaza tienen que salir todos los días a cubrir la noticia. Sin el riesgo que ustedes toman, nosotros no podríamos llevar el mensaje a la gente. Bendiciones y gracias. Muchas gracias, Muchas gracias, Félix Maradiaga. Y recuerde que el programa está disponible a través de nuestras redes sociales como Canal 10 Nicaragua. Les presentamos a continuación la interacción de nuestros televidentes y nuestros seguidores a través de esta plataforma. El día de ayer nos acompañaron Lester Alemán y Mac Jerez. Un total de 100.133 personas alcanzadas. Un total, vamos a rectificar acá con la cuestión de los datos, 127.500 personas alcanzadas, 13.597 interacciones, 739 comentarios y fue compartida 138 veces. En la segunda parte nos acompañó el politólogo, en este caso José Antonio Peraza, un total de 85.348 personas alcanzadas, 11.993 interacciones. Generó esta entrevista 292 comentarios y fue compartida 92 veces. Es parte de la interacción de nuestros televidentes que nos siguen a través de nuestras redes sociales como Canal 10 Nicaragua. Nos vamos a una pausa comercial, enseguida regresamos con más.